Queridas estudiantes de literatura infantil, les mando un cordial saludo. Espero que estén pasando bien en sus casas, cuidándose mucho. Hoy vamos a continuar con las clasificaciones de los cuentos y esto va para el manual de literatura infantil. Entonces necesito que pongan un título que diga clasificación de los cuentos según el material en que están elaborados. Tienen que anotar las edades y en qué están elaborados el material que se utiliza para cada edad. Voy a hacerlo un poquito despacio para que ustedes estén atentas y ojalá puedan tomar nota, y si no, pues van mirando el video y después lo van pasando. Entonces, el primer material para los bebecitos de los 0 a los 2 añitos, no digamos de los 0, digamos que de los 4 mesecitos en adelante, ¿sí? Ellos utilizan, el primer acercamiento es el libro de plástico acolchado, agujas punta roma, que no lo vayan a lastimar. Son libritos que se pueden limpiar con un pañito húmedo, si el niño los babea, si el niño se duerme encima, no le pasa nada. Y no traen un texto de argumento ni nada de eso, sino simplemente vienen las ilustraciones y viene cómo hace el animalito. Entonces la mamá, la profe, la persona que está con el bebé le dice, por ejemplo, pío pío, clo clo clo, cuac cuac, y el niño va aprendiendo que guau guau, que mu, que miau, bueno, los diferentes animalitos. El niño en esas edades, en eso no puede hablarnos, pero sí entiende. Entonces uno después le muestra y ellos van haciendo mu, van haciendo miau, a medida que su aparato fonador va madurando. Estos cuentos son muy bonitos, ¿sí? Este, por ejemplo, es para echar en la bañera. Tiene un gel por dentro, las hojas tienen un gel y se calienta. Entonces, cuando el bebecito está en la bañera, le van diciendo el bote flota, el pato flota, el pez nada, el pato nada. Y aun cuando él no, de pronto no entienda esas acciones, poco a poco él va a ir escuchando, y como estos son cuentos que se repiten cada vez que vamos a bañarlo, cada vez que vamos a jugar con él, entonces son bonitos. Miren, este tiene forma de ranita y viene también, cada paginita es un animalito, generalmente los domésticos, y le van diciendo al niño vaca, caballo. Entonces, ¿qué hace la mamá? Muéstrame la vaca, y él hace así, muéstrame el caballo. ¿Cuál es el caballo? ¿Cuál es la vaca? Entonces el niño va mostrando con sus deditos o se va dando a entender. ¿Por qué hasta los 2 años? Porque a los 2 años el niño, como ya puede caminar, es un explorador, y él anda siempre con las manos sucias porque él se mete debajo de los muebles, él mete los deditos en la tierra, en las materas, él está abriendo los cajones, está comiendo, entonces está untado de arequipe, de mermelada, de ponqué, y pues sus manitas no suelen estar muy limpias que digamos. Entonces por eso los cuentos siguen siendo en este plástico acolchado y lavable. Entonces los niños ya más grandecitos ya no solamente guau guau, mu, sino que ya vienen otras nociones distintas que ellos van aprendiendo a escuchar, que se puso triste, que está contento. Mire su abuelito como está de triste porque tal cosa, mire su abuelita como está de contenta porque tal otra. Mire el helicóptero que va arriba, mire el avión que va por allá arriba. Empieza a escuchar nociones, frío, calor, quítate esa chaqueta que está húmeda o mojada, está haciendo frío, está haciendo calor, ponte los zapatos nuevos o ponte la camiseta nueva. Entonces él está empezando a escuchar muchas cosas que
que son para él familiares y vienen esas nociones en los libros para los niños de esas edades. De los 2 a los 3 años, entonces ya las cosas son diferentes. Entonces ya el cuentico de plástico acolchado lo podemos guardar y vamos a usar cuentos de tela. Los cuentos de tela son muy importantes porque de los 2 a los 3 años el niño no sabe pasar las hojas por los bordes, entonces él las pasa así, arruga las hojas, y como generalmente en la lista de libros se les pide un cuento, pero los papás compran pues cualquiera porque ahí no se especifica nada, entonces cuando la profe les pasa los cuenticos el primer día y voltea a mirar, ya los niños los tienen todos arrugados y rotos porque pues ellos no saben pasar las hojas. Entonces esto hace que el niño sea regañado y le digan, mire cómo volvió el libro, mire cómo volvió el cuento, necio, no se lo vuelvo a prestar. Y entonces eso hace que el niño se aleje de la literatura y no lo estamos acercando, porque cada vez que les pasamos un cuento, pues él, como no tiene su motricidad finalista, pues él siempre va a pasar las hojas así. Entonces los cuentos de tela antiguamente no se encontraban en el mercado, era difícil de conseguirlos, entonces tocaba hacerlos. Este es un cuento hecho por una estudiante del centro de estudios. Ella hizo uno más grandecito para ella y me regaló este a mí. ¿Y cómo se utilizan? Pues una vez que los papás han hecho los cuentos con las telas que ellos tengan en la casa, con las aplicaciones de los saquitos viejos, de las toallas que ya se dañaron, o hay mamás que saben pintar en tela, entonces pintan, o hay de estas calcomanías de planchar que quedan de una vez estampadas. Entonces los papitos le hacen a cada niño su cuentico y ellos pueden ya enviárnoslo al jardín y tener en ese salón el rinconcito de los libros de tela. Entonces la profesora, como los niños imitan todo lo que ven, entonces la profesora lo que hace es contar cuentos. Niños, vamos a dormir, les voy a contar un cuento. Había una vez un pececito azul que era amigo de la señora Piña. Ellos querían jugar con la pelota, la señora Piña la lanzaba y el pececito saltaba al agua y se la mandaba. En esas llegó en el carro la señora Manzana y les dijo, ¿puedo jugar? Y bueno, y otro día abre por otro lado, el mismo cuento. Había una vez un pollito que iba para una fiesta y quería llevarle al pececito que cumplía años un globito. El pececito estaba muy contento, la señora Piña le llevó un balón, la señora Manzana le llevó un carrito y todos disfrutaron y jugaron. Otro día había una vez una pelota que estaba lo más de brava porque el carro por poco la atropella. La señora Manzana dijo, señor carro, tenga cuidado. Y así cada vez que ustedes abren por una página diferente, pues es un cuento distinto con los mismos personajes. Cuando los niños han visto esto varias veces y la profesora lo ha hecho, ella ya puede repartir los cuentos de tela y los niños a media lengua empiezan a crear sus propios cuentos. Ustedes saben que en psicología el niño a esa edad juega para él mismo, entonces uno oye al niño inventando el pío pío y el gobito y el pez, así con su media lengua, inventando ellos su propio cuento. Hoy en día pues ya se consiguen cuentos hechos en tela, entonces, y hay unos preciosísimos. Este, por ejemplo, viene con el muñequito, que por acá lo tenía. Sí, viene con el muñequito del osito que está ahí. Y este cuento
Además, trabaja todas las habilidades de Montessori. Entonces aquí vamos a encontrar apuntar y desapuntar, amarrar y desamarrar, el velcro, la cremallera, el cinturón, ¿sí? Entonces, igual que en los anteriores, la profesora puede contar cuentos primero y luego inventarlos con ellos, y para dónde iba el osito, y por qué se quería quitar la chaqueta. Y entonces, bueno, por ejemplo, hay niños que uno puede con este cuento ser un solo personaje o varios personajes. Entonces puede decir, el tío oso llegó temprano, se puso su delantal para hacer unos ricos pasteles y luego quería invitar a su primo oso y él estaba en la playa. Entonces se pusieron de acuerdo para llevar los pasteles, pero estaba lloviendo, entonces se puso su chaqueta amarilla de cremallera y por el camino encontró a Oso Noel y él les llevaba muchos regalos porque se les había olvidado que era el día de Navidad. Entonces, así podemos inventar 1000 historias con los cuenticos de tela y luego los niños seguramente lo van a hacer. Estos son cuentos convencionales de hojitas de pasar, pero hay otros que son muy lindos y son como un juguete. Entonces, por ejemplo, este pingüinito trae sonidos entre las paticas, texturas en las alitas, en el pico, ¿sí? Y el cuentico lo tiene atrás, entonces la profesora le lee el cuentico, los niños son encantados mirando y viene impreso en la tela el cuento y el niño luego puede jugar con su pingüinito. Entonces, estos cuentos, por ejemplo, son muy atractivos para los niños. Este, por ejemplo, es un caracol. Esto se puede zafar y cada ruedita tiene diferentes texturas y colores. Y por debajo del caracolito viene el cuentico. Entonces, son cuentos súper corticos para que el niño, por ejemplo, aquí las alas de la mariposa suenan. Aquí el caracolito, mire, la arañita se puede columpiar, porque dice en un momento ahí del cuento que la araña no puede, se puede columpiar, pero el caracolito no lo puede hacer. Y luego él va buscando amiguitos y al final encuentra uno que es el gusanito que está aquí entre la manzana. Entonces, son cuentos súper corticos porque a esa edad los niños no tienen un nivel de atención tan grande que nos permita durar más de 15 minutos hablando. Este es preciosísimo, miren, esta mariposa tiene sonido y tiene textura en las alitas y la flor donde ella se recuesta a dormir. Entonces el cuentico viene por debajo y la mariposita puede salir y visitar las otras páginas, ¿sí? Por ejemplo, aquí hay una nube y entonces dice que cae la lluvia y se oye la lluvia. Aunque hoy está lloviendo y me ha tocado hablar muy duro, por eso ando con micrófono, porque donde estoy se escucha mucho la lluvia y espero que me hayan podido escuchar algunas cosas porque me tocó a veces gritar, qué pena. Bueno, acá tengo una abeja, ¿sí? Entonces son cuentos preciosos para que los niños se diviertan. Miren la abejita de aquí, se puede sacar y puede visitar las otras páginas. Y son cuentos súper corticos y lindos para los niños y divertidos. Entonces, este es el mejor acercamiento a la literatura infantil que nosotros podemos tener.
Estos, por ejemplo, los compré en la feria del libro, pero ahora con este problema del coronavirus, pues no pudimos ir. Estos, por ejemplo, son de Panamericana. Panamericana tiene cuentos de tela muy bonitos, no son tan costosos. Y este, por ejemplo, tiene sonidos. Dice sonidos de la ciudad. Espero que se alcancen a escuchar. Miren. Esa es una escuela, un colegio y ya sonó el timbre para entrar. Este son los obreros en la vía. Acá está el tren, el tráfico. Entonces ahí las pisadas de las personas. La bulla de la gente en la calle. Entonces, además de ser de tela y que si el niño lo arruga no se le rompe la hoja, pues él puede divertirse con los sonidos que tiene y pasarla súper rico con sus cuentos de tela, porque a la vez pues son un juguete para ellos. Esto es de los 2 a los 3, sin embargo no es una camisa de fuerza porque hay niños de 3 añitos y más, 3 y medio, que todavía su motricidad fina no está tan avanzada, no la ha ejercitado tanto y pueden disfrutar también de los cuentos de tela. Sin embargo, ya acercándose a los 3 años, ya los niños, su motricidad ha mejorado, ha cambiado, entonces se le pasan cuentos de cartón. Los cuentos de cartón pues son cuentos que el niño por más de que haga su manito así, no se le va a arrugar ni se le va a abrir la hoja. Entonces el niño se ve obligado a hacer sus manitas así para poder buscar los bordes y abrir el cuento. Esto hace que el niño se pase varias hojas sin darse cuenta. Y a él pues tampoco le interesa, es decir, no es algo que sea malo, sino que como él no lee, pues él mira. Entonces a esa edad eso hace que los libros se vuelvan mágicos, porque él hoy abrió aquí, abrió acá y acá, y fue y dejó el cuento en el puesto, pero mañana abre en otra hoja y entonces él siempre tratan de coger el mismo cuento porque tan raro, hoy no están esos peces que vi ayer, unos sí, otros no, y otros nuevos. Entonces el cuento se vuelve como mágico porque hay veces que abre y encuentra los peces que había visto y de pronto abrió en una hoja que él nunca había visto y queda asombrado porque pues él no sabe que es porque se pasa varias hojas que le pasa eso. Entonces son divertidos. Este por ejemplo es un cuento grande para las manitas de ellos. Vienen también más pequeñitos, ¿sí? Vienen más pequeños, entonces la profesora les puede leer. Generalmente, como no son cuentos hechos por docentes, sino por personas que de pronto no han estudiado un poquito de psicología evolutiva, de pronto las temáticas son largas para esa edad, entonces le toca a la profesora leerlo antes y les hace un resumen cortico para que ellos puedan enterarse de qué es. Pero hay otros libros, por ejemplo, estos vienen con juguete, entonces este es el elefantico, y el elefantico barritaba, se le oía el sonido de cómo barrita el elefante, y aquí hay uno con un cangurito y es un morral, entonces el niño se pone su cuento, se puede graduar porque tiene velcro y trae su juguete, y este cangurito se puede sentar, ¿sí? Entonces viene con un broche para que uno abra el cuento y le lea. Entonces los niños ya a los 3 añitos
disfrutan un poquito más de la narración de un cuento que el de dos, ¿no? Y ya pone más cuidado y le gusta además que le lean el mismo cuento. Él a veces disfruta que le repitan y le repitan, ya se lo sabe, pero a él le gusta. Entonces, estos son cuentos de cartón que traen sus juguetes. Hay otros cuenticos de cartón como este que vienen con texturas. Entonces aquí es de un niño que se levanta y tiene una cobijita que quiere mucho, la pone en sus piernas cuando está desayunando, juega con ella a las escondidas, la lleva a pasar en su triciclo, baila con ella, pero un día se perdió y entonces él no sabe dónde está Lina, su cobija. La busca en el baúl y no está. La busca por todos sus juguetes, y todos los juguetes aquí tienen textura. La barriguita del osito es de peluche, aquí hay una parte lisa. Por ejemplo, la calle donde la lleva en triciclo tiene acá lija. Y busca tanto y está tan desesperado que su papá le dice que de pronto está en el closet, pero tampoco. Entonces su papá le dice que le pregunte a la mamá. Y la mamá sí sabe dónde estaba Lina la cobijita. Lina la cobijita estaba dando un buen baño en la lavadora. Y una vez que ya está limpia y seca, se va otra vez feliz a jugar con Lina su cobijita. Entonces, estos cuentos para niños de 3 años, o sea, los niños de prejardín. Y vienen en muchas presentaciones con muchas texturas, con movimientos. Entonces los niños son contentos de poder mover los muñequitos. Uno les enseña que es con mucho cuidado y ellos con su dedito lo hacen. Toca sensibilizarlos para que los cuiden y uno estar ahí pendiente de que es suavecito. Perdón. Entonces vienen como con sorpresas, con preguntas, con adivinanzas para que ellos de pronto miren qué es lo que trae el libro, qué estará escondido detrás del osito, qué estará escondido dentro de los cajones. En fin, son libros lindos, divertidos, traen texturas y son en cartón. ¿Por qué? Porque los niños a esa edad ya necesitan ir buscando que el cuento los vaya llevando a buscar la hoja, a buscar la página. Estos cuentos también vienen en otras presentaciones como esta, que es muy simpática. A medida que se va hablando, el cuento va bajando o se va desdoblando y le va contando al niño a través de preguntas cómo es un cerdito, cómo es un cordero, cómo es una vaca, cómo es cada librito es de un animalito diferente y queda como un afiche. Entonces son libros que les encantan a los pequeñines y son atractivos para ellos. Entonces de los 3 a los 4 son cuentos de cartón. De los 4 a los 5, entonces ya el cuento puede ser en un material grueso, en un papel grueso similar a la cartulina. Entonces ya los niños de jardín ya tienen una motricidad un poco más fina, ¿sí? No tan tosca como los más pequeñitos, y ya ellos necesitan unos cuentos con hojas gruesas como parecidas a la cartulina, el grosor, ¿no?
de los, de los de los 5 a los 6, entonces los niños ya pueden usar cualquier material, digamos que hojas en papel bond. Entonces ya los cuenticos ya no es gruesa como la cartulina, sino parecido al papel bond. De los 7 años en adelante, pues se supone que todos los niños ya pueden manejar cualquier tipo de papel. Sin embargo, nosotros siempre encontramos niños que les falta ejercitar su motricidad gruesa y pues no les podemos dar papeles finos todavía. Entonces, esa es como la tarea del docente, mirar qué tan avanzada está la motricidad del niño para ver qué tipo de cuento le puede pasar, porque a veces hay niños que si les pasamos pueden tener 4 o 5 años y de pronto están necesitando solo cuento de cartón porque él todavía arruga y da. Bueno, esa es una clasificación. Ahora, otra clasificación son los cuentos según la forma como vienen presentados. Entonces, en esa clasificación encontramos cuentos, con títeres, ¿sí? Entonces, el cuento con títeres, por ejemplo, tiene títeres de dedo. Entonces viene el cuentico en el maletín, ¿sí? Viene el cuentico en el maletín para que la profesora les lea y trae adentro los títeres de los personajes de la granja. En este caso es un cuentico de la granja, entonces trae el patico, trae la oveja y trae la vaca. Entonces la profesora puede usar como teatrino la maletica y asomar los títeres con los dedos que viene con el cuento. Hay otros cuentos que vienen con el títere pues afuera. Entonces la profesora o el profesor pues utiliza el títere y va leyendo el cuento. Hay otros que traen el títere incorporado, por ejemplo Entonces, este señor lobo, este es un cuento para que los niños aprendan las horas en punto. Entonces, la familia del señor lobo tiene una hora para levantarse, tiene otra hora para desayunar, tiene otra hora para cenar, para almorzar. Entonces todos le preguntan al señor lobo qué hora es, y entonces el señor lobo dice, son las 6 en punto, o pues la hora que esté, y los relojes van mostrando la hora que va diciendo ahí. Entonces el niño aprende cómo se ve la hora en punto en los relojes de manecillas y cómo se ve la hora en los relojes digitales. Entonces el docente eso es lo que tiene que ir mostrándoles hasta que el cuento acaba y ya es hora de cenar y de dormir. Entonces algunos traen el títere incorporado como y es para que el docente o la persona que está con los niños lo maneje. Otros cuentos son los cuentos, los cómics. Los cómics son cuentos que vienen con unos cuadros, ¿sí? Y esos cuadros tienen unas nubecitas con un ángulo para cuando el personaje habla, o viene la nubecita con unos circulitos para cuando el personaje piensa, o viene la nubecita con unas setas para cuando el personaje duerme, y así sucesivamente. Estos cuentos no son para leérselos a los niños en grupo, porque el niño no alcanza a ver nada. Estos son más ya para niños como de primaria o para niños muy pequeños también, pero que yo me siente al lado de unos poquitos niños y les lea, pero ya para hacerlo, para que todo el salón mire, no son apropiados. Entonces, esos son los cómics. Hay otra clasificación que son los cuentos animados.
la presentación de estos cuentos, entonces es espectacular porque a los niños les fascinan, no se imaginan lo que van a descubrir cuando abre uno el libro. Entonces, por ejemplo, el cuento animado es porque tiene movimiento, porque sobresalen las cosas que muestra el cuento. Entonces, a medida que uno les va narrando, el niño queda asombrado de los personajes tan lindos que encuentra en esos libros. Estos cuentos son, mejor dicho, para tenerlos arriba del armario, porque los niños, en su afán de verlos, si son pequeñitos, no se los podemos dejar. Entonces simplemente les podemos contar, es un recurso para nosotros llevar al aula, motivarlos al aprendizaje, dejarles ver y luego guardarlos muy bien, porque si no se van a arrancar todas las figuritas. Ya los niños de primaria grandes, pues ellos sí ya son cuidadosos y pues uno les advierte que deben no dañarlos, y bueno, los pequeñitos todavía no saben de esos cuidados. Estos libros, por ejemplo, este a las niñas les fascina porque es de una princesa que se va a arreglar porque tiene que irse a una fiesta. Entonces todo el tiempo se muestra el castillo, se muestra todo lo que está pasando en el cuento, el anillo, el collar, todo lo que, la fiesta, ¿sí?, del baile. Y luego ya cuando ya regresa y pasó tan feliz y ya es hora de dormir, entonces son cuentos que atraen mucho la atención de los niños. Cada página, cada hoja es un cuento. Entonces, por ejemplo, aquí viene la sirenita, y en esta esquinita viene el cuento para que el docente lo saque, lo lea y los niños vayan mirando. Por ejemplo, es las 12 princesas bailarinas. Entonces aquí hay cuentos tradicionales, este es bellísimo, este es el de Rapunzel. Entonces aquí sale el castillo y sale Rapunzel. Este es el de El Mago de Oz. Entonces todos los días la profe lee uno distinto, o en la semana, si son largos, pues va leyendo de a pedacitos y todos miran la hoja donde está representado el cuento. Entonces son cuentos muy bonitos y muy llamativos para todas las edades. Entonces, por ejemplo, este es de Navidad, ¿sí? Es un cuento sobre la Navidad. Y entonces a los niños es la época del año que más añoran, y porque pues están en familia, están haciendo recetas, están haciendo las cartas para, ya sea el niño Dios o sea Papá Noel, o bueno, toda la fantasía que el niño vive en esa época tan bonita, ¿no? Entonces, pues son libros que vale la pena tener. Este es también un libro animado, pero se diferencia de los anteriores porque este tiene todos los personajes, vienen en una bolsita, en un sobre que trae el cuento. Entonces aquí viene el cuento para que lo lean, y acá viene el sobrecito con todos los personajes, se pueden parar. Entonces, una vez que uno les ha leído el cuento, ¿sí?, uno les muestra ya los espacios en donde sucedió todo lo que pasó en el cuento, para que los niños puedan ubicar a los personajes y lo que pasó. Entonces, miren ustedes que cada parte del cuento es bellísima, viene
totalmente decorada y al pasar cada paginita tiene tantos detalles. Miren la escalera, miren el escritorio. Lástima que no estoy con ustedes para que lo puedan mirar porque es una belleza, ¿sí? Entonces, una vez que los niños han visto los espacios, este cuento se arma. ¿Sí? Miren qué lindo. Es una maqueta completa, ¿sí? Donde los niños pueden poner todos los personajes en las habitaciones, en la cocina, en el patio, en el jardín, y recrear toda la historia. Son cuentos que, por ejemplo es de Editorial Panamericana. Ustedes los consiguen y hay de piratas esto es más como para niñas, pero hay de piratas, hay de dinosaurios, hay de dragones, hay cosas hermosas para todos los gustos y edades. Siendo un cuento para niños, pues de pequeños, lo disfrutan también niñas de cuarto y quinto. En la biblioteca del colegio está y ellos les fascina ir y jugar y poner los personajes, inventar nuevas historias. Miren qué lindo. Entonces son cuentos que no son tan costosos. Vale 38.000 pesos, pero a veces es un buen regalo. En vez de unos zapatos que se le quedaron y el niño, o un juguete que lo dejó a los 3 días por ahí botado, esto por ejemplo les invita a crear, los invita a hablar, a cooperar unos con otros. Son cuentos de verdad que tienen cosas muy, muy especiales. Hay otros cuentos que vienen con rompecabezas. Entonces, por ejemplo de Pulgarcita, trae, cada hoja es un rompecabezas diferente. Entonces el niño puede sacar las fichas después de que lee el cuento y volver a armar. Cada página de este lado es un rompecabezas. Entonces, hoy en día en el comercio se consiguen cosas muy, muy especiales. Que les voy a mostrar es un cuento sonoro. ¿Recuerdan los libros que les mostré de los autores de música, de los clásicos de la música, que eran libros didácticos? Bueno, no trae el sonido grabado, hace otra cosa, graba los sonidos que hacen los niños. Entonces trae este aparatico, esperemos que la pila todavía funcione. ¡Hola! Bueno, no creo que ustedes escuchen porque está lloviendo durísimo y acá creo que oyen más la lluvia, pero graba las voces de los niños o la voz del adulto. Entonces, a medida que el docente va leyendo, entonces habla el loro, habla la vaca, la oveja, y los niños van haciendo como hace cada uno. Entonces, uno después les dice quién quiere hacer como la vaca, como el gallo, como el pato, como el ganso, como el loro, como el gato, el perro. Entonces ellos son felices oyéndose los sonidos. O simplemente uno les dice a todos cómo hace la vaca y todos hacen mu, y uno los graba y se oye el mu de todo el salón. Entonces son divertidos y les encantan. Estos son cuentos sonoros, ¿sí? Sonoros. Hay otros que se llaman cuentos divertidos. Los cuentos divertidos, por ejemplo, vienen
vienen, digamos que con las hojas partidas en un lado, a veces vienen en 3 partes, en 2 partes. En este caso es un tigre, en este caso es un cocodrilo, ¿sí? Y en este, es decir, cada página viene partida. ¿Y eso para qué? Para que después el niño las mezcle y forme otros animales raros. Por ejemplo, si yo al tucán le pongo este pedazo de cocodrilo, dice tucrilo, el tucrilo. Y entonces dice lo que dice cada uno y los niños se divierten mucho. Aquí dice cocodrilo, será, bueno, cocodrilo, mezclado con tigre, cocodrilo. Y pues las diferentes mezclas hacen que el cuento se vea divertido y los niños se ríen de esas cosas. Entonces, por ejemplo, aquí está la mezcla del gorila y la serpiente y formamos el goyente, y aquí el serpirila. Entonces es divertido para los niños estos cuentos, ellos se ríen mucho de estas cosas. Bueno, esas son las formas como vienen, según la forma como están presentados los cuentos. Otro diferente a este son los cuentos pedagógicos. ¿A qué le llamamos cuento pedagógico? A los cuentos que presentan un conocimiento cierto de las cosas o de la vida. Entonces, en forma de cuentico viene algo que es de la vida real. Entonces, por ejemplo, aquí este lo hice cuando estaba estudiando, está ya muy viejito, porque no vendían ese tipo de cuentos. Entonces dice, así nacen los patos. Cuando dos patos, hembra y macho, se encuentran y se gustan, se cortejan. La pata hace un nido con plumas y hojas secas, pues pronto pondrá unos hermosos huevos. La hembra pone los huevos en el nido, se echa a incubarlos para que nazcan los patitos. Al cabo de un mes, los patitos rompen la cáscara y salen del huevo a conocer el mundo. Enseguida los patitos abandonan el nido para darse un paseo. Los patitos nadan y se zambullen en el agua sin necesidad de que les enseñen. Sus padres los protegen mientras nadan. Cuando los patitos han cambiado de plumas y sus alas son resistentes, emprenden el vuelo hacia una nueva vida. Eso es lo que pasa en la vida real, pero en forma de cuentico el niño aprendió un conocimiento cierto. Entonces, un cuento pedagógico es aquel que presenta un conocimiento cierto, amplía vocabulario, amplía conocimientos. Eso es un cuento pedagógico. Conocimientos, ¿por qué? Porque aquí, por ejemplo, dice incubar, dice se cortejan, se aparean. Entonces, esas son palabras que al niño se le explican antes de contarles el cuento para no estar interrumpiendo a lo largo de la lectura. Por ejemplo, dice, así nacen las tortugas. Muchas de las tortugas viven en el mar. Como la hembra pronto pondrá huevos, nada a la playa a escoger el lugar donde pondrá los huevos. Una vez que escoge el sitio, cava un hoyo en la arena. La tortuga deposita en el hoyo todos los huevitos, los tapa con la arena y vuelve al mar. Durante muchos días el sol les da calor. Al cabo de un tiempo, nacen las tortuguitas hijas que corren hacia el mar.
Entonces el niño, por ejemplo, aquí pudo aprender que hay animales que nacen de huevos, pero acá la pata se sienta a calentarlos, aquí es el sol el que los calienta, o sea, son procesos diferentes. Hoy en día sí se consiguen cuentos pedagógicos. Por ejemplo, este es de una colección que se llama El osito sabe. Y el osito sabe, cada libro es un tema distinto, cada cuento, y es un osito que pasa, este se llama La lluvia, a propósito del día, y el niño va a aprender por qué llueve, de dónde sale la lluvia, por qué la lluvia se evapora, el agua se evapora, qué beneficios le trae el agua a la naturaleza, ¿sí? a los cultivos, porque hay nubes grises, porque hay rayos y relámpagos, porque que son los truenos, cómo se sabe si la tormenta se aleja o se acerca. Y cuando ya termina el cuentico, ahí viene un repaso que dice, repasemos con el osito. Entonces ahí viene, por ejemplo, el calor del sol se convierte en agua, en un gas invisible llamado vapor de agua, y así va diciendo cosas que los niños deben al final haber aprendido y las refuerzan repasando con el osito. Hay otras colecciones como esta de Deluxe. Este dice, por ejemplo, cómo se hace el pan, cómo se produce la leche. Entonces este, por ejemplo, también son cuentos pedagógicos, es unos amigos, una tortuga, un conejo, una ardilla,